Esas orejas enormes y zurdas me avergüenzan. Esas fueron las palabras que mi marido lanzó como puñales frente a toda mi familia, en mi cumpleaños número 65. 40 años de matrimonio, 40 años aguantando sus desprecios, y ahí estaba él, humillándome una vez más. Pero esta vez algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado creciendo en silencio, como una semilla de dignidad que finalmente decidió florecer. Mi nombre es María, y durante décadas fui la esposa invisible que sostuvo un hogar, que sostuvo a un hombre, y que al final descubrió que tenía una voz más fuerte de lo que jamás imaginó. Antes de continuar con esta historia emocionante, suscríbete al canal y deja en los comentarios de dónde estás viendo. Estoy segura de que mi historia tocará tu corazón. Aquella tarde de sábado, el aroma de los tamales de mi hermana Ana llenaba toda la casa. Era mi cumpleaños y por primera vez en años había decidido celebrarlo en grande. Mis 3 hijos habían venido con sus familias, mis hermanas trajeron sus platillos favoritos y hasta mi cuñado Pedro, ese que nunca viene a nada, había aparecido con una sonrisa y una botella de vino. El patio estaba decorado con globos color rosa y dorado, esos que mi nieta Lucía había elegido porque decía que me hacían ver como una reina. La música de los Panchos sonaba suavemente desde la pequeña bocina Bluetooth que mi hijo menor, Antonio, me había regalado el año pasado. Todo parecía perfecto, como esas celebraciones que una guarda en el corazón para los días grises. Pero entonces llegó él. Mi marido Roberto, arrastrando los pies y con esa cara de fastidio que yo conocía tan bien. Llevaba esa camisa arrugada que se negaba a planchar y que siempre me hacía preguntarme qué pensarían mis invitados. Se dirigió directamente al sillón de la esquina, el que había declarado como su territorio exclusivo desde hacía años, y se dejó caer con un suspiro exagerado. Las risas de mis nietos corriendo por el jardín me llenaban el alma. Lucía, de 8 años, me había hecho un dibujo donde yo aparecía con una corona y un vestido de princesa. «Eres la abuela más bonita del mundo», me había dicho, y por un momento sentí que tal vez, solo tal vez, merecía toda esa alegría. Roberto no había dicho ni una palabra desde que llegó. Ni feliz cumpleaños, ni qué bonita está la casa. Nada. Se limitaba a ver la televisión con el volumen tan alto que competía con las conversaciones. Cuando mi hermana Rosa le preguntó si quería un poco de pozole, apenas gruñó algo que interpretamos como un no. Yo trataba de no pensar en su mal humor. Después de 4 décadas de matrimonio, había aprendido a navegar alrededor de sus tormentas emocionales como un barco experimentado esquiva los arrecifes. Pero había algo diferente en el ambiente ese día, algo que no podía identificar. Tal vez era yo la que estaba diferente. Hacía 6 meses que había empezado a trabajar como empleada de limpieza en una oficina del centro. Al principio, Roberto se había burlado. ¿Tú trabajando? Si no sabes ni usar una computadora. Pero cuando llegó la primera quincena y puse los billetes sobre la mesa, su tono cambió. No a uno de agradecimiento, sino a uno de expectativa. Como si fuera natural que yo trabajara 10 horas al día y además llegara a casa a cocinar, limpiar y atender sus necesidades. El trabajo me había devuelto algo que no sabía que había perdido, mi propia voz. Las mujeres de la oficina, mis compañeras, me trataban con respeto. Escuchaban mis opiniones sobre la telenovela del momento, me pedían consejos sobre sus hijos, me agradecían cuando dejaba todo impecable. Por primera vez en años, me sentía vista, valorada, importante. La señora Mercedes, la supervisora, era una mujer de 50 y algo que había criado a 4 hijos sola después de que su marido se fue con una muchacha 20 años menor. María, me había dicho un día mientras limpiábamos juntas, una mujer que sabe su valor no acepta migajas de nadie. Sus palabras se me quedaron grabadas como una canción que no podía dejar de tararear. Esa tarde de cumpleaños, mientras servía el pastel que mi nuera había traído, un hermoso 3 leches decorado con fresas, recordé esas palabras. Miré a Roberto, que seguía pegado a su sillón como una sombra gruñona. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití preguntarme, ¿cuándo fue la última vez que me dijo algo bonito? ¿Cuándo fue la última vez que me agradeció algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trató como si mereciera respeto? Pero eso fue solo el comienzo de una tarde que cambiaría mi vida para siempre.
Mi hijo mayor, Andrés, estaba contando una anécdota graciosa de su trabajo cuando sonó el teléfono de la casa. Era un sonido estridente, anticuado, que siempre me sobresaltaba. Me levanté a contestar, secándome las manos en el delantal que mi madre me había bordado con pequeñas flores azules. «Bueno», contesté, y del otro lado escuché la voz familiar de la señora García, mi vecina de enfrente. «María, discúlpame que te moleste en tu cumpleaños, pero ¿podrías bajarle un poco a la música? Mi nietecito está tratando de dormir la siesta». Era una petición razonable. La señora García siempre había sido amable conmigo, y su nietecito de 2 años, efectivamente, dormía a esas horas. Le aseguré que bajaríamos el volumen inmediatamente, y colgué con una sonrisa. Regresé al patio, y con mucha delicadeza, le pedí a Antonio que bajara un poco la música. «Claro, ma», respondió sin problemas, ajustando el volumen a un nivel más considerado. La conversación continuó, ahora en un tono más íntimo, más familiar. Fue entonces cuando Roberto explotó. «No puedo creer lo que acabo de ver», gritó desde su sillón, levantándose con una agilidad que no había mostrado en meses. «La vecina te dice que brinques y tú preguntas qué tan alto, pero yo, tu marido, no puedo ni ver la televisión a un volumen decente». El patio se quedó en silencio. Mis hermanas intercambiaron miradas incómodas, mis hijos dejaron de masticar y mis nietos, que habían estado jugando cerca, se acercaron instintivamente a sus padres. «Roberto», le dije con voz calmada, «solo bajé la música un poco. Los vecinos también tienen derecho a...» «No me vengas con tus sermones», me interrumpió, caminando hacia mí, con esos pasos pesados que conocía tan bien. «Siempre igual, siempre defendiendo a todos menos a tu propio marido». Mi hermana Ana se levantó, como queriendo intervenir, pero yo la detuve con un gesto. Después de 40 años, había desarrollado una estrategia para manejar estas explosiones. Mantenerme calmada, no provocar más, esperar a que se le pasara. Era como lidiar con un niño caprichoso en el cuerpo de un hombre de 68 años. «Tienes razón», le dije, usando el tono conciliador que siempre funcionaba. «La próxima vez te preguntaré primero». Pensé que con eso se calmaría, que regresaría a su sillón y todos podríamos continuar con la celebración. Pero había algo diferente en sus ojos ese día, una rabia más profunda, más concentrada. Se quedó ahí parado mirándome con una intensidad que me puso los nervios de punta. Pude oler el alcohol en su aliento. Había estado bebiendo desde temprano, algo que yo había notado pero preferido ignorar. Mis hijos también se habían dado cuenta, pude ver la tensión en sus rostros. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, María?», preguntó con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Lo que vino después lo cambió todo. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, María?», repitió Roberto acercándose más a mí. «Esas orejas enormes y zurdas me avergüenzan. Todo el mundo puede verlas, pero tú actúas como si fueras una belleza». Las palabras cayeron sobre la reunión familiar como piedras en un estanque tranquilo. El silencio fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de una abeja que volaba cerca de las flores de mi jardín. Mis nietos se quedaron con los tenedores a medio camino hacia sus bocas. Mis hijos miraban alternativamente a su padre y a mí. ¿Y mis hermanas? Mis hermanas tenían esa expresión que conozco tan bien, la mezcla de indignación y lástima que siempre aparecía cuando Roberto me humillaba en público. Instintivamente me llevé las manos a las orejas. Era verdad que eran un poco grandes, algo que había heredado de mi padre. Cuando era joven, usaba el cabello suelto para disimularlas, pero con los años había aprendido a aceptarlas como parte de mí, o al menos eso creía. «Roberto, por favor», murmuré, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello hasta mis mejillas. «¿Por favor qué?», continuó él cada vez más cruel. «Por favor, ¿no digas la verdad? Por favor, sigamos fingiendo que no eres una mujer fea y sorda que no sirve para nada más que para limpiar casas ajenas». Mi hijo Andrés se levantó de su silla con una furia que nunca le había visto. «Ya basta, papá. No tienes derecho a hablarle así a mamá». «Yo le hablo como se me da la gana», gritó Roberto, volteándose hacia Andrés. «Soy su marido, y si no te gusta, puedes largarte». Mi nuera Teresa tomó a mis nietos de las manos y los llevó hacia adentro de la casa. Pude escuchar a Lucía preguntando: «¿Por qué el abuelo está enojado con la abuela?». Era una pregunta que me partió el corazón en pedacitos. Antonio,
Mi hijo menor también se puso de pie. Papá, mamá merece respeto. Es su cumpleaños, por el amor de Dios. ¿Respeto? Se rió con una carcajada amarga. ¿Qué respeto? ¿El mismo respeto que me tiene ella cuando va a trabajar de gata en oficinas, avergonzando el apellido que lleva? Fue en ese momento cuando algo se encendió dentro de mí, una llama pequeña pero brillante que había estado dormida durante demasiado tiempo. Miré a Roberto. Realmente lo miré, tal vez por primera vez en años. Vi a un hombre mayor, con barriga cervecera, con una camisa sucia, con el cabello grasoso, con olor a alcohol y a descuido. Vi a un hombre que no había trabajado en 5 años, que se levantaba a mediodía, que comía lo que yo cocinaba, que vivía en la casa que yo pagaba con mi trabajo de gata en oficinas. Y por primera vez, en 40 años, me permití preguntarme, ¿quién era él para hablarme así? Mi hermana Rosa se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. María, vámonos. No tienes que aguantar esto. Pero yo no me moví. Algo estaba pasando dentro de mí, algo que no había experimentado nunca. Era como si todas las humillaciones, todas las veces que me había callado, todas las ocasiones en que había tragado mi orgullo para mantener la paz, se estuvieran acumulando en mi pecho como una tormenta. ¿Ya terminaste?, le pregunté a Roberto con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo que si ya terminé?, respondió él, confundido por mi tono. Pregunto si ya terminaste de hablar, porque ahora me toca a mí. Roberto me miró con sorpresa. En 40 años de matrimonio, yo nunca le había respondido de esa manera. Siempre había sido la esposa sumisa, la que bajaba la cabeza, la que pedía disculpas, incluso cuando él estaba equivocado. Pero ese día, frente a toda mi familia, con mis nietos escuchando desde adentro de la casa, algo cambió para siempre. ¿Hablas de mis orejas?, comencé con voz firme. Pero yo veo las tuyas perfectamente bien y escucho mejor de lo que crees, Roberto. Escucho cuando te levantas al mediodía mientras yo ya llevo 4 horas trabajando. Escucho cuando abres la 10ª cerveza del día. Escucho cuando le cuentas a tus amigos que soy una inútil, pero te olvidas de mencionar quién para la luz, el agua, la comida. El silencio en el patio era absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Roberto abrió la boca, pero yo levanté la mano. No he terminado, dije con una autoridad que no sabía que poseía. 40 años, 40 años lavando tu ropa sucia, cocinando tus comidas, aguantando tus desplantes. ¿Y tú hablas de vergüenza? ¿Quieres que te diga qué es vergüenza? Caminé hacia él y por primera vez en décadas fue él quien retrocedió. Vergüenza es ser un hombre de 68 años que no ha trabajado en 5 años. Vergüenza es dejar que tu esposa de 65 años limpie oficinas para mantener tu casa. Vergüenza es beber desde las 8 de la mañana y luego actuar como si fueras el jefe de familia. Mi hermana Ana me miraba con los ojos muy abiertos. Mis hijos tenían expresiones de asombro, como si estuvieran viendo a una desconocida. Y tal vez era cierto. Tal vez por primera vez en 4 décadas estaban conociendo a la verdadera María. Pero ¿sabes qué es lo más vergonzoso de todo? Continué, acercándome más a Roberto. Que durante todos estos años yo permití que me trataras así, que creí que merecía tus humillaciones, que pensé que mi trabajo, mi esfuerzo, mi amor no valían nada. Roberto intentó hablar, pero su voz salió como un susurro ronco. María, tú nada, lo interrumpí. Ahora me vas a escuchar. Hace 6 meses empecé a trabajar, ¿verdad? Pero lo que no sabes es que no fue solo un trabajo. Fue mi despertar. Conocí a mujeres valientes, mujeres que se respetan, mujeres que no aceptan migajas de nadie.
Metí la mano en mi delantal y saqué una pequeña libreta que siempre llevaba conmigo. La abrí en una página específica. Durante estos meses he estado llevando cuentas, dije, mostrándole los números escritos con mi letra cuidadosa. ¿Quieres saber cuánto me cuestas, Roberto? ¿Quieres saber cuánto gasto en mantener a un hombre que no aporta nada más que quejas y humillaciones? La mirada de Roberto cambió. Por primera vez en años vi miedo en sus ojos. 800 pesos mensuales en comida que solo tú comes, 300 en cervezas, 200 en cigarros, 500 en medicinas para la presión que tienes porque no cuidas tu salud. Y eso sin contar la luz que gastas viendo televisión todo el día. 2,400 pesos al mes, dije cerrando la libreta con un golpe seco. 2,400 pesos que yo trabajo de sol a sol para mantener a un hombre que me dice que tengo orejas enormes y que soy una vergüenza. Roberto había palidecido. Sus manos temblaron ligeramente mientras trataba de encontrar palabras. María, yo no sabía que llevabas cuentas. Yo pensé... ¿Pensaste qué? Le pregunté, y mi voz resonó por todo el patio. ¿Pensaste que era invisible? ¿Pensaste que era sorda y muda, además de tener orejas grandes? Mis hijos se habían acercado, formando un círculo a mi alrededor. No para protegerme de Roberto, sino para apoyarme. Era la primera vez en años que sentía que mi familia estaba realmente de mi lado. ¡Mamá!, dijo Antonio con voz emocionada. Nunca te habíamos escuchado hablar así. Porque nunca me había escuchado a mí misma, respondí, sin quitar los ojos de Roberto. Pero ya me escuché, y me gustó lo que oí. Me volví hacia toda mi familia reunida. Mis hermanas sonreían con lágrimas en los ojos. Mis hijos me miraban con algo que no había visto en mucho tiempo: respeto, orgullo. Durante 40 años creí que el amor significaba aguantar todo en silencio, que ser buena esposa era desaparecer, no molestar, no reclamar. Pero el amor verdadero no humilla, el amor verdadero no avergüenza, el amor verdadero no se alimenta del trabajo ajeno mientras critica y destroza. Roberto intentó acercarse a mí, pero yo retrocedí. No, le dije firmemente. Ahora me toca hablar a mí y voy a hablar claro. Mañana lunes voy a abrir una cuenta de banco solo a mi nombre. Todo lo que gane será mío. Si quieres seguir viviendo en esta casa que yo mantengo, vas a tener que demostrar que mereces estar aquí. Pero, ¿cómo voy a...? Comenzó él, con voz temblorosa. Trabajando, respondí sin titubear, como hacen las personas adultas, como he hecho yo todos estos años, como haré hasta el día que me muera, pero ahora con dignidad. Mi nieta Lucía salió corriendo de la casa y se abrazó a mis piernas. Abuela, ¿por qué estás llorando? Me toqué las mejillas y me di cuenta de que efectivamente tenía lágrimas corriendo por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Son lágrimas de felicidad, mi amor, le dije acariciando su cabello. La abuela finalmente encontró su voz. Roberto se quedó ahí parado unos minutos más, como esperando que yo me retractara, que todo volviera a la normalidad. Pero cuando se dio cuenta de que eso no iba a pasar, se dirigió hacia la casa con pasos lentos y pesados. «Roberto», lo llamé antes de que entrara. Se volteó con algo que parecía esperanza en los ojos. Mis orejas puede que sean grandes, le dije con una sonrisa, pero mi corazón es aún más grande. Si realmente quieres salvar este matrimonio, si realmente me respetas, me amas y valoras, demuéstralo, no con palabras, sino con acciones, todos los días. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté sola en mi patio. Los globos de mi cumpleaños se mecían suavemente con la brisa nocturna, y por primera vez en décadas no me sentí sola, me sentí completa.
Al día siguiente, Roberto se levantó temprano, se bañó, se afeitó, se puso su mejor camisa y salió a buscar trabajo. No sé si lo conseguirá, no sé si realmente cambiará, pero eso ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora es conmigo misma, con la mujer que durante 65 años estuvo esperando el momento perfecto para hablar. Y ese momento había llegado. Si esta historia tocó tu alma, dale like, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios. Para la próxima historia, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje de redescubrimiento y amor propio.